Elegidos, escucha con atención, porque este mensaje puede revelar algo que muchos todavía no han comprendido. Durante mucho tiempo, algunas personas pensaron que ya habían escrito tu historia. Creyeron conocer tus movimientos, tus debilidades, tus emociones y la forma exacta en la que reaccionarías cuando llegara el momento. Pensaron que tenían el control absoluto. Construyeron una trampa cuidadosamente, una estrategia basada en tus experiencias pasadas, en tus heridas antiguas y en la versión de ti que ellos creían que todavía existía. Pero cometieron el error más grande. Confundieron tu silencio con ignorancia. Ellos pensaron que porque no hablaste, no viste nada. Pensaron que porque no reaccionaste inmediatamente, estabas perdido. Pensaron que porque elegiste mantener la calma, eras demasiado débil para enfrentarlos. No entendieron que mientras ellos preparaban cada movimiento, tú estabas observando cada detalle. Mientras ellos celebraban una victoria que todavía no existía, tú estabas comprendiendo el verdadero propósito detrás de sus acciones. La trampa parecía perfecta. Todo estaba calculado. Las palabras correctas, los momentos exactos, las apariencias cuidadosamente creadas. Ellos creían que cuando llegara el momento final, tú caerías exactamente donde ellos querían. Esperaban verte confundido, desesperado, buscando respuestas, intentando defenderte. Pero ocurrió algo que jamás imaginaron. Tú viste la señal antes de que la verdad saliera a la luz. Notaste el cambio en sus palabras. Sentiste que algo no encajaba. Observaste esas pequeñas contradicciones que otros ignoraban. Una pausa diferente, una mirada extraña, una actitud que revelaba más de lo que sus palabras intentaban ocultar. Lo que para ellos era una estrategia brillante, para ti comenzó a parecer un libro abierto. Y ese fue el momento en que todo cambió. Porque una persona que descubre la ilusión antes de caer dentro de ella, ya no puede ser controlada de la misma manera. La ventaja que ellos tenían desapareció. La seguridad que sentían comenzó a convertirse en miedo. La confianza con la que prepararon su plan empezó a romperse cuando entendieron una realidad que nunca consideraron. No estabas perdido, estabas despertando. No estabas un paso atrás, estabas viendo el tablero completo. Elegidos. Ellos no están en shock porque la trampa haya fallado solamente. Están sorprendidos porque la persona que subestimaron fue precisamente quien logró ver todo antes que nadie. La misma persona que ellos creían fácil de manipular fue quien terminó descubriendo las piezas ocultas del juego. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando aquellos que intentaron engañarte descubren que nunca tuvieron tanto control como pensaban? Quédate hasta el final, porque vamos a revelar por qué su sorpresa no es una coincidencia, por qué tu transformación cambió completamente las reglas y por qué esa trampa perfecta terminó convirtiéndose en la prueba más grande de tu crecimiento. Elegidos. Para comprender por qué esa trampa aparentemente perfecta terminó derrumbándose. Primero debemos entender algo fundamental. Muchas personas intentan controlar a otros basándose en una versión antigua de ellos. Ellos no estaban preparados para la persona en la que te has convertido. El error más grande que cometieron fue pensar que tu pasado era tu presente. Miraron tus antiguas reacciones, tus viejos miedos, tus momentos de dolor, y asumieron que todavía podían activar las mismas emociones. Creyeron que conocían tus puntos débiles porque recordaban las heridas que alguna vez te hicieron caer. Pero no entendieron el proceso que ocurrió dentro de ti, porque mientras ellos estaban ocupados diseñando una estrategia para la persona que eras antes, tú estabas atravesando una transformación silenciosa. Estabas aprendiendo a observar antes de responder. Estabas aprendiendo a escuchar más allá de las palabras. Estabas aprendiendo que no todo merece una reacción inmediata
y que algunas batallas se ganan cuando tienes la sabiduría de esperar. Ellos confundieron tu calma con falta de capacidad, confundieron tu paciencia con debilidad, confundieron tu silencio con desconocimiento. Y ese fue exactamente el momento en que perdieron la ventaja. Una persona que todavía vive desde la herida busca demostrar su valor constantemente. Necesita explicar, convencer, defenderse y obtener aprobación de quienes intentan dañarla. Pero una persona que ha despertado interiormente comienza a actuar diferente. Ya no corre detrás de cada provocación. Ya no entrega su energía a cada conflicto. Ya no necesita revelar todo lo que sabe para demostrar que tiene razón. Esa nueva versión de ti fue lo que ellos nunca calcularon. La trampa estaba construida utilizando información antigua. Utilizaron viejas expectativas, viejos patrones y viejas imágenes de quien pensaban que eras, pero llegaron demasiado tarde. La persona que esperaban encontrar ya había cambiado. Es como alguien que intenta abrir una puerta usando una llave antigua, sin darse cuenta de que la cerradura fue reemplazada hace mucho tiempo. La llave parece correcta. El intento parece seguro, pero la puerta ya no responde. Así ocurrió contigo. Intentaron usar las mismas tácticas de siempre: provocar emociones, generar confusión, crear dudas y esperar que reaccionaras desde el dolor. Querían verte desesperado buscando respuestas. Querían que perdieras la calma para después utilizar tu reacción en tu contra, pero encontraron algo diferente. Encontraron a alguien que aprendió a mirar primero, alguien que entendió que las acciones revelan más que las palabras, alguien que comprendió que las personas pueden esconder sus intenciones, pero difícilmente pueden ocultar sus patrones para siempre. Y aquí está la parte que más los desconcierta. No fue solamente que descubriste la trampa, fue que la descubriste sin perder tu paz, porque esperaban una explosión, esperaban una caída, esperaban que fueras exactamente quien ellos recordaban, pero encontraron una versión de ti que ya no podía ser manipulada de la misma manera. Y cuando alguien descubre que la persona que intentaba controlar ya no responde desde la misma herida, todo su plan pierde poder. La verdadera victoria no fue escapar de la trampa. La verdadera victoria fue convertirte en alguien que la trampa ya no podía atrapar. Elegidos, hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti cambia. No ocurre con ruido, no llega acompañado de grandes anuncios. Es un instante silencioso donde comienzas a ver las cosas de una manera completamente diferente. Ese fue el momento que ellos nunca esperaron. Porque una de las mayores ventajas de quienes intentan manipular es creer que nadie está observando realmente. Creen que pueden esconder sus verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas, gestos calculados y apariencias cuidadosamente construidas. Pero olvidaron algo importante. La verdad siempre deja señales. Ellos estaban concentrados en crear una imagen perfecta. Pensaban en qué decir, cómo actuar, qué mostrar y qué ocultar. Estaban tan enfocados en mantener la apariencia que no se dieron cuenta de que sus propios movimientos comenzaron a revelar el plan. Una contradicción aquí, un cambio de actitud allá. Una promesa que no coincidía con una acción. Pequeños detalles que para otros parecían insignificantes, pero que para ti comenzaron a formar una imagen completa. Y esa fue la parte que los sorprendió. No necesitaste que alguien viniera a explicarte todo. No necesitaste esperar hasta el último momento para entender lo que estaba ocurriendo. Algo dentro de ti comenzó a unir las piezas antes de que la situación fuera completamente revelada. No era miedo, no era paranoia, era experiencia. Era la sabiduría que nació después de haber pasado por momentos donde aprendiste a mirar más profundamente. Porque cuando una persona ha atravesado decepciones, aprende algo que nunca podrá desaprender.
Las palabras pueden engañar, pero los patrones siempre terminan hablando. Ellos pensaron que solo estaban jugando una partida contra alguien desprevenido, pero no sabían que tú ya habías aprendido las reglas. Mientras ellos movían sus piezas pensando en la victoria, tú observabas el tablero completo. Mientras ellos celebraban pequeños avances, tú analizabas hacia dónde conducía realmente cada movimiento. Y lo más poderoso fue que no les diste la reacción que esperaban. Porque muchas trampas necesitan una reacción emocional para funcionar. Necesitan que tengas miedo. Necesitan que actúes impulsivamente. Necesitan que pierdas el control. Pero cuando elegiste permanecer tranquilo, su estrategia comenzó a perder fuerza. Tu calma se convirtió en el espejo donde sus verdaderas intenciones comenzaron a reflejarse. Ellos esperaban verte confundido, pero encontraste claridad. Esperaban verte caer, pero encontraste equilibrio. Esperaban controlar la historia, pero olvidaron que tú también tenías una elección: no participar en el papel que habían escrito para ti. Elegidos. Ese fue el momento donde la dinámica cambió completamente. Porque cuando una persona descubre la verdad antes de que la mentira termine de construirse, ya no puede ser fácilmente engañada. La trampa que prepararon para atraparte terminó mostrando exactamente quiénes eran ellos. Y la razón por la que ahora están sorprendidos no es porque hayas ganado un juego, es porque descubrieron que nunca estuvieron jugando contra alguien ciego. Estaban intentando engañar a alguien que ya había despertado. Elegidos. Lo que más confundió a quienes intentaron atraparte no fue que descubrieras sus movimientos. Lo que realmente los dejó sin respuesta fue algo mucho más profundo. No reaccionaste como ellos esperaban. Ellos habían construido toda su estrategia alrededor de una idea equivocada. Pensaban que podían controlar el resultado porque conocían tus antiguas emociones. Creían que, al presionar las mismas heridas, provocarían la misma reacción de siempre. Pero olvidaron que una persona que ha aprendido de sus experiencias ya no responde de la misma manera. Tu silencio fue la primera señal que no pudieron interpretar. Para ellos, el silencio significaba que no entendías. Pensaron que estabas confundido, que no tenías respuestas, que necesitabas tiempo porque no habías descubierto nada. Pero no comprendieron que algunas personas no guardan silencio porque no saben qué decir. Guardan silencio porque están observando. Mientras ellos hablaban demasiado, tú escuchabas. Mientras ellos intentaban convencer a otros de su versión, tú analizabas sus acciones. Mientras ellos creían que estaban ganando terreno, tú estabas comprendiendo cada detalle de lo que realmente ocurría. Y esa fue la parte que más los inquietó. Porque una persona que reacciona desde la emoción puede ser fácilmente manipulada. Alguien que actúa por impulso puede cometer errores que otros aprovechan. Pero alguien que mantiene la calma, observa y espera el momento correcto, se vuelve mucho más difícil de controlar. Ellos querían una respuesta rápida. Querían verte molesto. Querían verte intentando demostrar tu inocencia. Querían que entraras en una discusión donde ellos ya tenían preparado un papel para ti. Pero tú hiciste algo diferente. Decidiste no jugar en el escenario que ellos habían creado. Y cuando no aceptaste ese papel, todo su plan comenzó a perder sentido. Porque una mentira necesita energía para mantenerse viva. Necesita explicaciones constantes, necesita personas que reaccionen, necesita conflictos que distraigan la atención de la verdad. Pero cuando dejaste de alimentar esa dinámica, la propia estructura comenzó a romperse. Sus palabras empezaron a contradecirse. Sus acciones empezaron a revelar sus verdaderas intenciones. Lo que parecía una estrategia perfecta comenzó a mostrar sus errores. Elegidos. Hay una gran diferencia entre estar callado por miedo y estar callado por sabiduría. El miedo paraliza. La sabiduría observa.
Tu silencio no fue una derrota, fue un espacio donde recuperaste claridad. Fue el momento donde dejaste de perseguir respuestas externas y comenzaste a confiar en lo que ya estabas percibiendo. Porque muchas veces la verdad no llega con una gran revelación repentina. A veces llega a través de pequeños detalles que se repiten hasta que ya no pueden ser ignorados. Una mirada diferente, una actitud inesperada, una promesa que nunca se cumplió, un comportamiento que no coincidía con las palabras. Tú viste esas señales, y cuando finalmente comprendieron que habías visto detrás de la máscara, sintieron algo que nunca imaginaron: la pérdida de control. Esa es la razón por la que están sorprendidos ahora, no porque hayas luchado más fuerte, sino porque aprendiste a no caer en la batalla que habían preparado para ti. Tu calma no fue ausencia de poder. Fue la prueba de que ya no eras la persona que ellos pensaban que podían manipular. Elegidos. Una de las razones más grandes por las que su plan terminó fallando fue porque cometieron un error que muchas personas cometen cuando creen conocer a alguien. Pensaron que tu pasado era una descripción permanente de quién eres. Observaron tus antiguos momentos de dolor y asumieron que todavía podían utilizar las mismas estrategias. Recordaron las veces en las que dudaste de ti mismo, las ocasiones donde perdonaste demasiado rápido, los momentos donde elegiste guardar silencio para evitar conflictos, y creyeron que esa versión de ti seguía viviendo dentro de ti. Pero no entendieron algo esencial. Las pruebas que intentaron usar para destruirte fueron exactamente las mismas experiencias que te transformaron. Cada decepción te enseñó a observar mejor. Cada pérdida te enseñó a valorar tu paz. Cada momento difícil te obligó a desarrollar una fuerza que antes desconocías. Ellos estaban estudiando una versión antigua de ti, mientras tú estabas construyendo una completamente nueva. Es como alguien que intenta abrir una puerta con una llave que funcionaba hace años, sin darse cuenta de que la cerradura cambió hace mucho tiempo. La llave parece correcta, la persona parece segura, pero la puerta ya no se abre. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Intentaron utilizar viejos patrones para obtener nuevas reacciones. Pensaron que podían provocarte de la misma manera, hacerte sentir culpable como antes, hacerte dudar como antes, hacerte regresar a una versión de ti que necesitaba aprobación externa. Pero encontraron una persona diferente. Encontraron a alguien que aprendió a poner límites. A alguien que entendió que no todas las explicaciones son necesarias. A alguien que descubrió que alejarse de una situación dañina también puede ser una forma de victoria. Y eso fue lo que más los sorprendió, porque ellos no tenían miedo de la persona que eras antes. Esa persona era más fácil de predecir, sabían qué palabras usar, qué heridas tocar y qué emociones despertar. Pero la nueva versión de ti no reaccionaba desde la herida, respondía desde la conciencia. Ya no necesitabas convencer a nadie de tu valor. Ya no necesitabas perseguir personas para que reconocieran tu verdad. Ya no necesitabas luchar cada batalla solo para demostrar que tenías razón. Tu crecimiento silencioso se convirtió en algo que ellos nunca pudieron calcular. Ellos prepararon una trampa para alguien que ya no existía. Prepararon un escenario para una persona que ya había cambiado. Y cuando apareciste con más claridad, más fortaleza y más control sobre tus emociones, todo su plan perdió sentido, porque una persona que ha aprendido a conocerse a sí misma ya no puede ser controlada fácilmente por quienes solo conocen su antigua versión. Elegidos. Esa fue la verdadera razón de su sorpresa. No fue solamente que descubriste la trampa, fue que descubriste la trampa porque habías crecido. La misma historia que ellos pensaron usar en tu contra terminó demostrando cuánto habías avanzado. Ellos miraron tus cicatrices y vieron debilidad.
pero tú miraste esas mismas cicatrices y viste experiencia. Ellos pensaron que tu pasado era una cadena, pero tú lo convertiste en una fuente de sabiduría. Y cuando intentaron atraparte con una versión antigua de ti, descubrieron una verdad que ya no podían cambiar. La persona que cayó una vez aprendió a levantarse, y la persona que se levantó ya no vuelve a caer en la misma trampa. Elegidos, hay algo que quienes intentan manipular nunca comprenden completamente. Pueden controlar sus palabras durante un tiempo, pueden construir una imagen perfecta frente a los demás, pero nunca pueden controlar cada detalle de sus propias acciones, porque la verdad siempre deja huellas. Ellos pensaron que podían preparar cada movimiento. Creyeron que si elegían las palabras correctas, si mostraban la actitud adecuada y si mantenían la apariencia durante suficiente tiempo, nadie descubriría lo que realmente estaba ocurriendo. Pero olvidaron algo importante: las máscaras pesan, y cuanto más tiempo alguien intenta sostener una mentira, más difícil se vuelve mantenerla. Al principio todo parecía cuidadosamente planeado. Sus conversaciones tenían una intención oculta. Sus gestos parecían calculados. Sus acciones intentaban crear una imagen específica para que otros vieran solamente lo que ellos querían mostrar. Pero mientras ellos estaban concentrados en controlar la percepción de los demás, tú estabas observando los detalles que no podían controlar. Porque una persona puede elegir sus palabras, pero no siempre puede controlar sus patrones. Puede decir que se preocupa, pero sus acciones pueden revelar indiferencia. Puede prometer lealtad, pero sus decisiones pueden mostrar otra realidad. Puede intentar parecer sincera, pero la energía detrás de sus movimientos termina revelando la verdad. Y tú comenzaste a notar esas pequeñas diferencias. No fue un solo momento, fue una acumulación de señales. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo comenzaron a formar una imagen completa. Esa fue la parte que más los sorprendió, porque ellos esperaban que necesitaras una gran prueba para entender lo que ocurría. Esperaban que estuvieras perdido hasta que alguien te explicara la situación. Pero no sabían que algunas personas aprenden a leer más allá de lo evidente. Aprenden a escuchar lo que no se dice. Aprenden a observar lo que otros ignoran. Aprenden que la coherencia entre palabras y acciones revela mucho más que cualquier discurso. Elegidos, su mayor error fue pensar que la apariencia era más fuerte que la verdad. Creyeron que podían construir una historia y obligar a todos a aceptarla. Pero una historia falsa necesita demasiado esfuerzo para mantenerse. Necesita excusas, necesita contradicciones escondidas, necesita que nadie haga preguntas. Y el momento en que alguien comienza a observar con claridad, la estructura empieza a debilitarse. Eso fue lo que ocurrió contigo. No destruiste su plan con una confrontación impulsiva. No necesitaste entrar en una batalla de palabras. Simplemente permitiste que la realidad mostrara lo que ellos intentaban ocultar. Y esa es una de las cosas que más incomoda a quienes viven detrás de una máscara, cuando ya no pueden controlar la imagen que construyeron. Porque la verdad no necesita perseguir una mentira. La verdad simplemente espera el momento en que la mentira se contradice a sí misma. Ellos prepararon una trampa pensando que tú serías la persona atrapada, pero al final sus propios movimientos revelaron el camino. La misma estrategia que crearon para confundirte terminó mostrando sus verdaderas intenciones. Y entonces comprendieron algo demasiado tarde. No estaban enfrentándose a alguien que no veía nada. Estaban intentando engañar a alguien que había aprendido a mirar más profundo. Elegidos. Existe un momento en el que quienes intentan controlar una situación descubren una verdad incómoda. No siempre pierde quien está siendo atacado. A veces, la misma estrategia creada para destruir a alguien
termina revelando las debilidades de quien la construyó. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ellos pensaron que tenían todas las piezas bajo control. Analizaron tus posibles reacciones, imaginaron tus respuestas y crearon un escenario donde ellos tenían el papel principal. En su mente, el final ya estaba decidido. Pensaron que tú entrarías en la historia que habían escrito, pero cometieron un error fundamental. Olvidaron que tú también podías cambiar el rumbo, porque una persona que despierta, que aprende de sus experiencias y que observa con claridad, deja de ser un personaje dentro del plan de otros. Se convierte en alguien capaz de elegir su propio camino. Ellos esperaban que siguieras el guión, esperaban que respondieras con miedo, esperaban que defendieras desesperadamente una imagen que ellos intentaban destruir. Pero cuando no reaccionaste como esperaban, todo comenzó a desmoronarse. La seguridad que tenían empezó a convertirse en duda. Las conversaciones que antes parecían controladas comenzaron a sentirse incómodas. Las explicaciones que prepararon empezaron a perder fuerza, porque una estrategia basada en manipulación necesita una reacción predecible para funcionar. Necesita que la otra persona entre en el juego. Necesita que la emoción tome el control. Pero tú hiciste algo que no pudieron calcular. Mantuviste tu claridad. Y cuando una persona mantiene la calma en medio de una situación diseñada para alterarla, cambia completamente la dinámica. Ya no eres fácil de dirigir. Ya no eres fácil de provocar. Ya no eres fácil de llevar hacia una decisión que no representa tu verdadero propósito. Elegidos. Lo más poderoso de todo esto es que no necesitaste destruirlos para demostrar tu fuerza. No necesitaste buscar venganza. No necesitaste convertirte en aquello que intentaron provocar en ti. Simplemente dejaste que sus propias decisiones hablaran. Porque muchas veces la mayor exposición no ocurre cuando alguien acusa, ocurre cuando una persona deja suficiente espacio para que la verdad aparezca por sí sola. Ellos comenzaron a quedar atrapados en sus propias contradicciones. Cada intento de justificar sus acciones abría nuevas preguntas. Cada explicación adicional revelaba más detalles. Cada movimiento que hacían para proteger su imagen terminaba mostrando exactamente lo que querían ocultar. La trampa que habían preparado con tanta confianza comenzó a cerrarse alrededor de ellos mismos. Y esa fue la parte que más les dolió. No solamente fallaron frente a la persona que menos esperaban, la persona que creían que no entendería, la persona que pensaban que podían controlar. Pero tú ya no estabas en el mismo lugar interior. Habías aprendido a observar antes de reaccionar. Habías aprendido a proteger tu energía. Habías aprendido que no todas las batallas merecen tu respuesta. Y esa evolución cambió completamente las reglas. Porque una persona que conoce su valor no necesita convencer a quienes decidieron subestimarla. Su propia transformación se convierte en la respuesta. Elegidos. Ellos construyeron una trampa perfecta pensando que sería tu caída, pero terminaron creando el escenario donde quedó demostrado algo que nunca imaginaron. No estabas destinado a ser atrapado, estabas destinado a ver la verdad. Elegidos. Hay algo que desconcierta profundamente a quienes intentan controlar a otros. Descubrir que sus acciones ya no tienen el mismo poder sobre ti. Ellos esperaban una reacción. Esperaban verte preocupado, desesperado, buscando explicaciones y tratando de demostrar tu verdad ante todos. Ese era el resultado que habían imaginado, pero encontraron algo completamente diferente. Encontraron calma. Encontraron una persona que ya no respondía desde el miedo. Encontraron a alguien que aprendió que perder la paz por culpa de otros es entregarles un poder que nunca merecieron tener. Y eso fue lo que más los sorprendió.
Porque muchas personas saben cómo enfrentar a alguien que grita, saben cómo responder a alguien que pierde el control, saben cómo utilizar las emociones de otros para cambiar la narrativa, pero no saben qué hacer frente a alguien que permanece tranquilo. Tu serenidad rompió la imagen que habían creado sobre ti. Ellos pensaban que podían provocar una reacción y después utilizar esa reacción como una prueba en tu contra. Querían que cometieras un error. Querían que tus emociones hablaran antes que tu sabiduría, pero no les diste esa oportunidad. Elegiste observar. Elegiste mantener tu centro. Elegiste no entrar en una batalla creada para alejarte de tu verdadero camino. Elegidos, tu paz no significaba que no entendías lo que estaba ocurriendo. Significaba que entendías demasiado bien. Porque una persona que no ve nada necesita reaccionar rápidamente. Pero una persona que comprende la situación puede permitirse esperar. Puede observar cómo las piezas se acomodan. Puede permitir que las acciones revelen las verdaderas intenciones. Ellos confundieron tu paciencia con debilidad, pero la paciencia de una persona consciente es una fuerza difícil de enfrentar. Es la capacidad de no actuar desde la herida. Es la capacidad de elegir una respuesta en lugar de simplemente reaccionar. Y eso cambió todo. Cada vez que intentaban generar caos, encontraban estabilidad. Cada vez que intentaban provocar dudas, encontraban claridad. Cada vez que intentaban hacerte perder el control, descubrían que ya no podían acceder a la versión antigua de ti, porque esa versión quedó atrás. La persona que antes buscaba aprobación aprendió a confiar en sí misma. La persona que antes explicaba demasiado aprendió que la verdad no necesita ser perseguida. La persona que antes permitía que otros definieran su valor aprendió que su identidad no depende de la opinión de quienes no pueden verla. Y esa transformación fue algo que ellos nunca pudieron anticipar. Elegidos. La mayor derrota para quienes intentan manipular no es que alguien los enfrente, es descubrir que ya no pueden afectar a esa persona de la misma manera, porque cuando pierden el control sobre tus emociones, pierden el control sobre la historia. La trampa que prepararon necesitaba una versión antigua de ti para funcionar. Necesitaba tus antiguos miedos, necesitaba tus antiguas inseguridades, necesitaba tus antiguas respuestas, pero encontraron una nueva versión, una versión más consciente, una versión más fuerte, una versión que entendió que la verdadera victoria no siempre consiste en ganar una discusión. A veces, la verdadera victoria consiste en permanecer en paz mientras todo lo que intentaron construir comienza a caer por su propio peso. Y esa fue la sorpresa que nunca esperaron. No pudieron romper tu equilibrio porque tu fuerza ya no estaba en luchar contra ellos. Tu fuerza estaba en no permitir que ellos cambiaran quién eres. Elegidos. Al final, la verdad más poderosa no fue que descubriste la trampa. La verdad más poderosa fue descubrir quién eras tú después de atravesar todo eso. Porque ellos estaban concentrados en construir un escenario donde tú parecieras perder. Pensaron en cada detalle, en cada movimiento y en cada posible reacción. Creyeron que controlar la situación significaba controlar el resultado, pero olvidaron algo esencial. Nadie puede controlar a una persona que ha aprendido a conocerse a sí misma. Ellos miraron tus momentos difíciles y pensaron que eran señales de debilidad, pero no entendieron que cada desafío estaba formando una versión de ti más consciente, más fuerte y más preparada. Lo que intentaron usar como una prueba en tu contra terminó convirtiéndose en la evidencia de tu crecimiento. Tus heridas se transformaron en sabiduría. Tus experiencias se transformaron en discernimiento. Tus momentos de silencio se transformaron en una nueva forma de ver la realidad. Y cuando llegó el momento de la verdad,
Ya no encontraron a la persona que esperaban encontrar. Encontraron a alguien diferente. Alguien que no necesitaba demostrar su valor. Alguien que no necesitaba entrar en cada conflicto. Alguien que entendió que algunas victorias no llegan cuando derrotas a otros, sino cuando dejas de permitir que otros controlen tu paz. Elegidos. Esa fue la parte que más los sorprendió. No fue solamente que viste sus movimientos, fue que después de verlos, elegiste mantenerte firme. Porque muchas personas pueden descubrir una verdad, pero pocas tienen la fortaleza de permanecer en calma cuando esa verdad aparece. Tú no necesitaste perseguir respuestas, no necesitaste forzar una explicación. La realidad terminó mostrando lo que ellos intentaban esconder. Y entonces comprendieron algo demasiado tarde. La trampa perfecta nunca estuvo diseñada para alguien como tú, porque una persona que aprende, que sana y que despierta interiormente deja de ser fácil de predecir. El mismo momento que ellos pensaron que sería tu caída, terminó siendo el momento donde quedó demostrada tu transformación. Elegidos, recuerda esto, no ganaste porque jugaste mejor su juego, ganaste porque dejaste de jugar bajo sus reglas. Ellos intentaron escribir tu final, pero tu crecimiento escribió una historia completamente diferente. Y esa es la razón por la que están sorprendidos ahora, porque descubrieron que la persona que intentaron detener era precisamente la persona que estaba destinada a levantarse. Elegidos, después de todo lo que ocurrió, hay una verdad que debes recordar. La trampa que prepararon para detenerte terminó revelando la fuerza que ya existía dentro de ti. Ellos pensaron que estaban creando tu derrota, pero sin darse cuenta, estaban creando el momento donde tu transformación sería más evidente. Intentaron confundirte, pero encontraste claridad. Intentaron provocar miedo, pero encontraste calma. Intentaron hacerte regresar a una versión antigua de ti, pero descubrieron que esa persona ya no estaba allí. Porque el verdadero cambio no siempre se nota por lo que una persona dice, se nota por la forma en que responde cuando la vida intenta ponerla a prueba. Y tú respondiste diferente. Ya no reaccionas desde las heridas del pasado. Ya no permites que otros definan tu valor. Ya no necesitas demostrar quién eres a quienes decidieron no verlo. Elegidos. Esa es la razón por la que su sorpresa fue tan grande. No esperaban encontrar una persona con más sabiduría, más conciencia y más control sobre sí misma. Pensaron que tenían una ventaja porque conocían tu pasado, pero olvidaron que tú eras quien estaba escribiendo tu futuro. La misma situación que parecía una amenaza terminó convirtiéndose en una confirmación de cuánto habías crecido. Así que recuerda, no todas las trampas llegan para destruirte. Algunas llegan para mostrarte cuánto has cambiado. No todas las pruebas aparecen para detener tu camino. Algunas aparecen para revelar que ya estás preparado para avanzar. Tu mayor victoria no fue descubrir lo que otros intentaban hacer. Tu mayor victoria fue descubrir quién eres ahora. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario con la palabra desperté como símbolo de que reconoces tu crecimiento y tu nueva etapa. Porque aquellos que intentaron escribir tu caída olvidaron una cosa. Una persona que despierta ya no puede ser controlada por las mismas cadenas del pasado. Tu historia continúa y lo mejor todavía está por revelarse.